aquel tiempo una radio del norte de Tenerife hizo posible gracias a varias personas, una de ellas conocedora de la tierra en la cual vivía, pues su idiosincrasia, el amor hacia los que vinieron antes y los que se quedaban, por ende, para el futuro. Ese hombre, don Isidro Cedrés, Rodríguez Cedrés, para ser más seño, ¿no? Sí, señor. Isidro Manuel Rodríguez Cedrés. Oiga, dígalo usted correcto. completo, ¿no? Muy Sí. bien, además te llamas como a mí me hubiese gustado, porque yo siempre de chico menudo me gustaba Manuel, el nombre de Manuel me ha gustado siempre, ¿no? Manuel es el nombre de mi padre, de hecho Manuel Rodríguez es mi padre, Isidro es mi nombre y Cedrés era mi abuelo materno. Sí. Un apellido que por lo tanto se pierde con mi madre, porque hembras por todos lados, y el único varón de hecho se casó con una menorquina, o sea que el único Cedrés varón que queda en la dinastía de esta familia resulta que es menorquín. Y bueno, creo que es un buen chico, pero no creo que tenga el conocimiento de lo que significa esa herencia. Echamos una partida de Cedrés. Venga. Y agarramos uno de los dameros que maneja bien Espinel Cejas y sus hijas, y echamos una partida que todavía queda gente mayor en Lanzarote, de Fuerteventura, que saben lo que es un Cedrés. Bueno, yo debo decir que nosotros, por fuera de la Plaza Viriclavijo, donde estaban los bancos de piedra, sí, allí nosotros cogíamos y nos poníamos, había las palmeras, tenían una piedra pómez de esa, con la cual hacíamos el tablero, y allí nos pasábamos las horas con los dátiles. Las tambras. Sí, señor. Sí. Bueno, pues bueno, son cuestiones. En el muelle del Puerto de la Cruz queda uno ahí al lado del Chorro, en el muro de San Telmo, aquí debajo, quedan unos poquitos. Algún lumbrera del ayuntamiento años mandó un obrero allí con un cubo de cemento a tapar los agujeros aquellos que dejaban el muro estropeado. Y bueno, yo un día cogí una lajita y me puse a picar el cemento de uno de ellos y conseguí restaurarlo, ¿no? Igual llegó un municipal por ahí y me tiró la bronca, vete a saber, pero no vino nadie. Bueno, pues el otro día vivimos intensamente esa jornada vecinal en Puerto de la Cruz, dentro de la cual estuvo el Lauchón Guanil, hicimos esa grabación, también vi el trabajo extraordinario que hizo, por supuesto, José L. del Pino con su hijo y con su familia. Una excelente grabación también. Bueno, muy bien, y también ahí, pues bueno, la chiquilla que intervino y que ya ha estado, bueno, ayer estuvo por ahí también, ¿no? Con ustedes, ¿no? Tairi. Conmigo. Sí. Nosotros entrenamos normalmente los viernes, Ángel Gabriel, que lleva literalmente 30 años conmigo, él los viernes no puede venir, aunque el viernes próximo sí va a estar, porque trabaja para la hermana, y viene los jueves, y entonces hay un equipito que tiene ya un nivelito, digamos, de juego, y se viene a entrenar con él, y yo entreno los viernes con el resto del grupo. Lo que pasa es que tengo una alumna nueva, Tairi, sí, que le voy a dedicar los jueves durante el tiempo que crea su conveniente para que salga adelante. Además, yo sé que los viernes ella no puede venir. Si pudiera venir, llegado un momento, se la echaba a los leones, como digo yo, que es los viernes donde puede entrenar con el resto algún de la que otro podrá escapar. Eso ya se podrá mirar, pero de momento los jueves por la tarde los tengo dedicados a una niña que promete. Yo pues tengo ilusionada una tabla base. Tengo una tabla base de 5 ejercicios para empezar a manejarlo, para empezar a meterte en tus cuadras y cambiar tus manos, cambiar tus piernas. Y normalmente esa tabla tardo 2, 3 sesiones con cualquiera que sea más o menos avispado para empezar a manejarla. Bueno, pues ayer terminamos los 5 ejercicios en 1 horita y media, Tairi y yo, lo cual quiere decir que esa criatura promete. Sí, vamos a ver. Bueno, ella en principio vino muy ilusionada y sobre todo porque ella está también loca por otro lado con el baile, es decir, le va mucho el movimiento. Hay una coordinación importante entre ambos, el baile y los cambios de cuadra, el no estar donde no te interesa cuando el ataque te llega, o estar donde te interesa cuando eres tú quien ataca, tiene que ver mucho con saberse además, mover. Y tú decías la cintura de una mujer, como dijiste allí en la explicación, ¿no? Sí, bueno, si un hombre quiere cambiar de cuadra, tiene que tirar de la pierna para que el resto del cuerpo vaya detrás.
una mujer que se dé cuenta dónde está el truco, lo único que tiene que hacer es dar un golpe de pelvis, de cadera, y el resto del cuerpo le va detrás. Las mujeres giran mucho más rápido que los hombres, y como en este caso hablamos de palo y no de garrote, no es una historia de fuerza, sino de agilidad y velocidad, y por lo tanto, bueno, en mi experiencia de los últimos 30 años en que he trabajado mucho parejas, primero novios y luego esposos con hijos ya y demás, parejas, ellos y ellas, te puedo asegurar que algunas de ellas han llegado a jugar bastante más rápido y bastante mejor que su respectivo. Bueno, pues mira, yo hoy habíamos pactado con Isidro que tenía dudas porque había gente que me había dicho contra. Tú y Isidro, y especialmente Isidro Cedré, que pues habla acerca de muchas palabras que utilizan, hablan acerca del palo. El otro día Isidro dijo lo de el garrote en Gran Canaria y demás. Y entonces, pues claro, ¿cuántos tipos de palo para digamos que entregarse al juego del palo existen en Canarias? Le digo, mira, pues Isidro Cedré te lo aclara rápidamente. Bueno, en este momento tenemos un lío bien montado. De hecho, aquella frase de lo tuyo es mío y lo mío también, o lo mío es mío y lo tuyo es nuestro, ese concepto de adueñarse de lo ajeno en este momento está sufriendo en el garrote de Gran Canaria. El garrote es un instrumento de madera bastante alto, no llega a ser un hastia para caminar, pero de hecho todos los cabreros locales tienen un garrote en la mano que les llega a la altura mínimo del hombro, una media sobre la cabeza. No tienen regatón, sirven para caminar y sobre todo sirven para espantarle las moscas al que se ponga tonto. Es grueso, es pesado, es un instrumento que si te da con ganas en la cabeza te desarma totalmente, pero por lo tanto es más pesado de moverse. El palo es más pequeño, hay quien lo usa a la altura de la cruz del pecho. Los viejos socarrones, me he dado cuenta siempre, a medida que los he ido conociendo, gente mayor y demás, iban acortando el palo. Si está por encima del ombligo sigue siendo un palo. Palito más corto mete al hombre mejor en la guardia del contrario, y bueno, yo siempre me he dado cuenta que cuando mejor y más viejo el jugador, más cortito el palo. Bueno, pues yo tengo ya mis 72 años y mis palos están empezando a bajar de tamaño porque me he ido dando cuenta dónde está esa ventaja. Tampoco tienes las piernas para desplazarte con la velocidad de un joven y Sí. por lo tanto te interesa esa falta de movilidad, te interesa tener un palo más adecuado en la cuadra del contrario. La diferencia es dos instrumentos, el palo y el garrote. Aunque se confunden mucho los términos, ¿eh? Hay escritores que han escrito sobre él. Aquí, por ejemplo, tengo en un libro que tengo delante sobre una historia que hubo en un baile de taifas por el sur, donde se liaron a garrotazos, según dice aquí, pero escucha, su garrote era esgrimido con todo el arte clásico de los viejos jugadores de palo. O es un garrote o es un palo. Pero está claro de que se confunden los términos. Hay una historia que te quiero leer dentro de un momento, que la escribió don Benito Pérez Armas, es un cuento, que te pierdes, Pedro, se titula, y se publicó en la revista Gente Nueva, Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 1900. Él habla de garrotes, pero lo que está describiendo es juego de palo canario, y además juego de palo del sur. El que hemos heredado en el caso de los Acosta, jugamos entre ambas manos, no cruzamos la mano porque predomina la mano derecha por la derecha y predomina la mano izquierda por la izquierda, o sea, somos ambidiestros, algo que solamente don Crispín Feo, aunque no exactamente de la misma manera en Lanzarote, ha sido capaz de hacer. El resto tira por la derecha y cuando no, pues cruza las manos a la izquierda, como haría un samurái japonés con la katana. La cosa está ligada. Salió un artículo en Gran Canaria, detrás hay un par de elementos, de hecho sabemos quiénes son, pero vamos a no nombrarlos porque es la Federación del Garrote quien tiene el derecho de hacerlo. Elementos que incluso están involucrados en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay 3 ayuntamientos o 3 personajes detrás de 3 ayuntamientos en Las Palmas de Gran Canaria que simplemente quieren declarar BIC inmaterial de Gran Canaria el garrote. O sea, mío, nuestro, fuera de aquí nada. Sí, bueno. No compartirlo. Y bueno,
Lo que la Federación de Lucha del Garrote Canario considera que el expediente incoado por el Cabildo para la declaración como bien de interés cultural, BIC, inmaterial del juego del garrote tradicional de la isla, carece de fundamento y se basa en argumentos inconsistentes que no reflejan correctamente la tradición y la identidad de esta práctica ancestral. A juicio de la Federación, que se encarga de la representación, regulación, promoción y difusión de la modalidad de la lucha del garrote canario, la propuesta de la Consejería de Patrimonio, que sostiene que este deporte de origen prehispánico presenta una serie de particularidades en la relación a los juegos del palo que lo diferencian de las modalidades practicadas en otras islas del archipiélago, no ha lugar, por lo que solicita encarecidamente su retirada. De hecho, hay un vídeo que la lucha del garrote ha sacado, y yo anoche, como era un poquito lento y tenía varios cortes, me dediqué a pasarlo a papel. La diferencia está que ahora de repente quieren llamarlo juego del garrote. La palabra juego sale de esta tierra y se va a aquella que está enfrente. Sí. Y quieren declararlo juego del garrote para diferenciarlo de la lucha del garrote, que se ha llamado Qué lucha pena, del garrote. qué pena. Siempre nos ha pasado lo mismo a los canarios. Yo creo que por eso nos va como nos va, porque es que Sí, en realidad la división interna la tenemos. Pero son canarios los que están dividiendo esto. Claro, no, sí, no, Algunos están cuidado. en Gran Canaria, pero sí, no te preocupes que ya saltará el gallo por algún lado, porque también los tenemos aquí en Tenerife. Acuérdate con lo que sucedió con el silbido, lo que ha sucedido con el tema de muchas actividades que eran propias de los primeros habitantes de las Islas Canarias, independientemente de la isla que estemos hablando, y da la impresión como que tiene que ser la exclusividad de una, y porque bueno, también se le dio, cuidado, yo por lo menos ahí sí tengo que decirlo, desde el punto de vista del silbo gomero, oiga, se ha trabajado mucho silbo gomero, se ha estudiado mucho silbo gomero, pero eso no quiere decir que el silbo del Reino o en el Valle de la Orotava se silbaba. Porque yo tengo gente mayor. En Canarias se silbaba en general, igual que se silbaba y se silba en algunos lugares del norte de África. Entonces, y también lo hacían los chapotecas y con el chiflo en América. Sí. Es decir, estamos hablando Y en algunas de las islas griegas entre la comunidad de cabreros. Es lógico que eso suceda y que en cualquier caso, pero yo me siento orgulloso del garrote de Gran Canaria, igual que me siento orgulloso del palo, es decir, no tiene que ser exclusivo. No es el garrote de Gran Canaria, mira, el garrote me refiero por esa matiz. Sí, el garrote une a todo. Esto es la Federación de la Lucha del Garrote, que está en funcionamiento hace 40 años ya. De hecho, tienen todas sus normas, sus escritos y esto y lo otro, y lo simpático que esta gente que quiere hacer el BIC ha anotado de la lucha del garrote todo lo que le ha interesado, o sea, se lo ha robado, por así decirlo. Pero no ha contado toda la historia, sí. No, van a medias y simplemente hay intereses y detrás hay aportaciones, hay subvenciones, hay intereses y por lo tanto son económicos, o sea, son burócratas de un deporte. El garrote une a toda Canarias en una tradición común. Fuerteventura, Telde de Gran Canaria, Cuba, Tenerife. Cuba, Tenerife significa que desde Tenerife, una parte de la comunidad que se fue a Cuba, se llevó el garrote consigo. Por lo tanto, en Cuba también existe un garrote llevado por Tenerife. Galdar, Gran Canaria, Agüimes, Gran Canaria, Cuba, La Palma. O sea, en La Palma se jugaba el garrote, se luchaba al garrote y también se lo llevaron para Cuba. Tenerife, Valsequillo, El Hierro. Sí, además de hecho... Lanzarote, o sea, hablamos de que el garrote es canario, no es exclusivo de una sola isla. Que mira, que el palo se haya mantenido en Tenerife, que a finales del 1800, un señor llamado el Capitán, que no tenemos su nombre, se haya dedicado en la zona de San Andrés a tirar palos, a enseñar a la gente, que los morales hayan surgido de ahí, que luego el estilo Denis, que resulta que Denis aprendió a jugar con los morales, y aparentemente su estilo propio, los Acosta que estaban en el sur de la isla de Tenerife, el estilo de los guanches viejos jugando entre ambas manos, como bien se refiere en algunos libros, se mudaron, estuvieron en La Esperanza y ahora andan por ahí, por la zona de Santa Cruz y los valles. El palo no es exclusivo de Tenerife. El hecho de que en Tenerife haya resurgido
un arma que ya existió en la batalla de Centejo, afilada en ambas puntas, puesto para mí el palo es el heredero del banot. El banot es ese arma afilada en ambas puntas que tanto te sirve para arrojar como una jabalina o para entrar en combate. De hecho, un banot en combate con 2 puntas afiladas es un arma capaz de enfrentarse y vencer a una espada o un machete. De hecho, está el palo machetero en Venezuela y en Cuba y quedó de maravilla. Eso no quiere decir que no pertenezca al resto de las islas. Todas las islas. Sí, pero mira, te voy a leer una cosa breve nada más para que tú te des cuenta y los oyentes de lo que estamos hablando. Hemos hablado de Gran Canaria, hemos hablado de Tenerife y escuchen, el origen de esta práctica se remonta a la época prehispánica de las islas donde sus antiguos habitantes basaban su sustento básicamente en el pastoreo. Dice más abajo, a su vez esta herramienta se empezó a utilizar también como arma ante los problemas que tenían estos guerreros pastores, entre ellos como robo de ganado o desafíos, y con enemigos externos como piratas castellanos, holandeses y portugueses que iban a las islas en busca de esclavos y de alimentos. Solían ser, escucha lo que viene a continuación, ser pastores los que practicaban esta defensa que hoy se ha convertido en una tradición en las Islas Canarias, sobre todo en el Hierro. Sí. Toma, el Hierro. El Hierro, no. Y me sale la fotografía de medidas de garrote precisamente en la isla del Hierro. Se lucha el garrote igual que en el resto de las islas. Aquí la Federación de Garrote tiene la pila de garrote Ichazagua, que llevo 30 años colaborando con ellos, que llevan 30 años haciendo esos grandes encuentros en la zona del Médano. Se practica en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, aunque aquí se cita también el Hierro. Todo el puñetero archipiélago. Sí. Y pertenece al archipiélago. O sea, yo voy a dejar de llamarlo palo canario por el solo hecho de que es más pequeño. Mira, el palo se juega en Lanzarote y el señor de Lanzarote aprendió de una gente que conoció en Venezuela. En La Palma tenemos un palo que no estamos tan seguros si se mantuvo en La Palma o fueron emigrantes palmeros que llegaron para allá y allí conocieron a alguien de no sé dónde, de no sé qué isla, pero mira, es nuestro. Lo que no puedes decir, esto le pertenece a esta isla y aquello al resto. Pero ¿sabes una cosa, Isidro? Yo conocí a un señor mayor de 90 y tantos años que me hablaba como su bisabuelo. Bueno, su abuelo le decía de su padre, que sería su bisabuelo, claro, porque él no lo conoció, que digamos, la guerra de Cuba fue una guerra muy, muy, muy mala, muy fea, porque era a machetazos, pero que muchas veces se mataban a garrotazos. Y garrote aquí, incluso había una que te enterraban los pies en el suelo y tú tenías que pegarle al que estaba al lado y al de al lado a ti. Y eso a lo mejor viene de... No podías desplazarte. Exacto. Tiene que ver, mira, hay dibujos Torriani y demás, donde ves a 2 personas, a 2 aborígenes canarios sobre una piedra a una cierta distancia el uno del otro y no podían desplazarse, no podían bajarse de esa piedra para poder combatir. Luego tenemos la táctica que es un círculo donde ambos jugadores tienen que jugar dentro de ese círculo sin poderte salir de él. Luego hay 2 círculos cercanos que permiten, tan cercanos que permiten, la distancia de juego de palo es la distancia que necesitas para posarle el palo a la cabeza al contrario. Y estamos hablando de 2 pequeños círculos donde pisas con la pierna izquierda, puedes desplazar la derecha, pero la otra, igual que el lanzamiento y el esquive, la tijillada. Esas tácticas vienen todas del mundo aborigen y mira, se celebraban como deportes. La palabra juego creo que empezó en el momento en que no eran combates, el beñasmet, que llamaban el beñasmen, las fiestas en que se recogía el grano y se mataban cochinos y la gente celebraba fiestas, deportes y demás para ver quiénes eran los más ágiles y eso se remonta pues mira, yo tengo por aquí, Isidro, miles de años, Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española, habla acerca del habla canaria y dice magado, magada, magade, magao, magido, magodo, magido, mogado. Son palabras de diferente forma, pero que dicen que el origen es antes de que llegaran los europeos y vienen como en las Islas Canarias garrote endurecido al fuego, usado como arma. Sí, con grasa. Y nos hablan de la crónica lacunense de Torriani. El tesese también es otra palabra utilizada en ese caso, en La Palma.
Sí, no, de hecho, reunión de cabreros al llegar la noche en esa zona de las cumbres y demás, mientras estaban hablando, cogían el cebo de cabra que tenían, el que se le da hoy en día a las hastias para el salto del pastor, se sigue utilizando el mismo material, y le daban un poco del cebo aquel y los pasaban por el fuego para que el cebo, al calentarse, obviamente se licuara y entrara en la madera. O sea, todavía lo hacemos. Lo único que, mira, yo prefiero coger un poquito de aceite de oliva en la mano y pasárselo a mis palos cada poco tiempo para que mantengan... Los cortaste, tenían savia dentro, estaban vivos, los has curado. Un palo seco es un palo muerto. Por lo tanto, asegúrate de que no muera. O sea, la savia que perdió la tiene que recuperar de alguna otra manera. Y te voy a decir un secreto profesional. El mejor material, aunque huele que apesta, para curar un palo y mantenerlo vivo por dentro, a cambio de la savia que perdió, es el tuétano de la pata de la cabra. Sí. Pero yo cogí unas patas de cabra de un matadero que encargué, las abrí, le saqué el tuétano, las metí en un cacharrito, lo calenté un poquitito, se lo di a unos palos, me quedaron de maravilla, pero mi mujer por poco me echa de casa porque la casa estuvo apestando a tuétano más de una semana. Claro. Las cosas como son, ¿no? Sí, sí, sí. Y también si quieres curar un palo, pues mira, en La Esperanza los Bergan han utilizado el orín de vaca. Sí. Le da mantiene parásitos fuera, le da un colorcito y lo demás, pero agarra tú una garrafa de orín de vaca y ponla en el balcón de tu casa. Y una, que las moscas te comen, y dos, que tu mujer te tira por el balcón para abajo. Bueno, no sé cuánto tiempo quieres disponer porque ya estamos en 21 minutos, así que... Vale, bueno, ya me gustaría leerte el cuento este de Benito Pérez Alma, ya que estamos. Bueno, pues vamos, deja yo ponerte por aquí la música, un poquito de fondo, vamos a hacer sonar los bucios, que también sea precisamente en honor a todos nuestros ancestros que con el palo, al igual que ustedes, con las diferentes formas de entenderlo, formas y nombres, pues hicieron lo propio, defendiendo su tierra. Vamos a poner el temita de fondo, suenan los bucios y después tú arrancas, ¿vale? Vamos allá. Maestro Pedro el Cantero, como lo llamaban por tener el oficio de labrante, era hombre de buena estatura, de cuerpo recio y musculoso, aunque cenceño, y de muy pocas palabras. Todavía magallote, ya gozaba de prestigio en su terruño nativo por los tremendos garrotazos que repartía con la agilidad con que evitaba los de sus contrincantes. Los doctores de la guapesa y los maestros en el arte de tirar al palo le habían profetizado que si continuaba la senda emprendida llegaría a ser todo un hombre, y él, lleno de fervor, puso cuanto estaba al alcance de sus puños y caía bajo la jurisdicción de sus alientos para no defraudar esperanzas tan halagüeñas. Todas las vísperas de las fiestas le quitaba el polvo a su membrillero y, como si fuera a cumplir votos sagrados, se ponía en camino, no para quebrantar mozas ni correr parrandas, como otros, sino a ver si se presentaba la ocasión de dar unos toquitos para ensayar una punta o medirle las costillas a determinado juguetón que escupía por el colmillo. Después de visitar varios años las festividades de San Lorenzo en el Valle, el Señor de la Salud en Arona, de San Agustín, en Vilaflor, de San Luis en Chiñama, de San Antonio en Granadilla y del Arcángel San Miguel en el pueblo de su nombre, conquistó Maestro Pedro tal reputación que desde el convento de Abona por oriente hasta traspasar la casa solariega de los señores de Adeje por occidente, nadie se le ponía delante en son de camorra. Cuidado que en aquellos tiempos era peliagudo llegar a ese caso, pero como él decía, buena colección de jetas, jaimes y chochufos como membrillos le había costado. Su fama creció de tal suerte que, siendo las bandas del sur poco espacio para contener tanta paliza, se había desbordado, digámoslo así, por la región del norte, amenazando invadir toda la isla, y eso era imposible. Un chasnero venirle con fanfarronadas a los del norte. Era necesario meterle el resueño para adentro, pues no faltaba más. Tío Antonio, el de Tacoronte, se había encargado de ellos. Irle a él con
cherches del sur, se necesitaba no tener vergüenza. Era el tal hombre de malas pulgas que tenía sólida fama de guapo en todo el norte de Tenerife. Se ganaba la torta vendiendo por esos mundos corriales y corrambres de suela cruda. Espoleado por el prurito que siempre tuvo de no tolerar fama ajena, como era ajoto, requirió su duraznero, se echó encima los bártulos del oficio, cátalo con el caquero y a medio lado, camino de la fiesta de San Miguel, iba a pasar por el mimbre al Valentón del Sur, y así lo decía tan rufo como persuadido de que era cosa de llegar y bebérselo, mesmamente, que si fuera un jarro de agua de la pila, ya que lo tenía hecho tantas veces con otros pájaros forfolitos que le había salido al encuentro. La plaza de San Miguel estaba rodeada de ventorrillos hechos con palos muselina de la fisca. La fiesta prometía no terminar hasta bien entrada la noche. Cerca de la iglesia, en medio de un gran coro, se bailaba isas y más isas, mientras una vieja desgreñada con voz vinosa, balanceándose al compás, cantaba el siguiente estribillo: por esa calle pa' abajo va una gallina, con el hueco en el rabo la muy endina. Sí, casi siempre, casi enfrente varios mozos y mozas cubiertos de sudor se hacían rajas al son de las vihuelas, apechugando con un interminable rosario de folíes, y ahí estaba el famoso cantador Panchito, iscuelero, entonando a sazón esta copla: lagarto verde y pintado, zorroballado en el risco, desgraciada la mujer que te mire pa'l hocico. A más distancia era el tajaraste lo que privaba. Unas cuantas docenas de personas de ambos sexos, sin distinción de clases ni categoría, saltaban como poseídos de espíritus malévolos o picados de la tarántula. Tales eran las risotadas y los gritos que apenas se oía el compás de un resoplido enorme y entrecortado entre palabras. No te los hago mal, tía amarilla, que yo no tengo por qué, pero lo que yo tenía se me lo rulló el perenquén. Todo era allí movimiento, alegría, algazara. Los quejidos de los timples, heridos brutalmente por manazas de cavador, resonaban por encima de todo como voces infantiles, con sonsonete pedigüeño. Tío Pedro el cantero y el de Tacoronte se tropezaron en un ventorrillo que daba frente a frente del teatro de muselina pintada, donde se echa la comedia. Ambos, sin saludarse ni cruzar palabras, permanecieron algunos minutos en pie bebiendo a sorbitos la obligada copa de mistela. Apoyados en sus palos de reglamento, es decir, que les llegaban hasta cerca del hombro, estaban larguitos. No estaban bebidos, ni era de la cuenta, y se husmeaban mutuamente como dos perrazos que van a decidir cuál tira mejor dentelladas. De pronto el de Tacoronte, mirando a cabo y rabo al maestro Pedro, le dijo entonces provocativo: ¿es usted? Y tío Pedro contestó de igual forma: yo soy. Sin más resto ni más palabras, tomaron campo enarbolando los garrotes y se armó una de no te menees. La gente acudieron solícitas para ver el choque de aquellos dos maestros en el arte de jugar al palo, pero se les menguó el gusto porque el chasnero, sacrificando el lucimiento de reglas y filigranas a la presteza del porrazo, le atizó uno tan soberano a su rival que lo dejó tendido, al decir de los espectadores, con los ojos saltándoles del casco. Muchos se complacieron de lo ocurrido, los del sur, pero no por eso dejaron de levantar al tacorontero y de llevarlo a una casa vecina, donde con unos tragos de aguardiente y dale que te estrego con vino de romero lo pelecharon lo bastante para que se volviera a sus patrios lares con las manos en la quijada de abajo, ocultando un verdugón como una muñeca. Iba muy amostazado y jurando tomar el desquite con creces. Maestro Pedro, como si nada hubiera pasado, se volvió al ventorrillo a charlar con la dueña, apetitosa y razonada, fruta que muy pronto le pertenecería, que ya le había tirado del coro 2 de las 3 veces que son de rúbrica. Al llegar rodeado de admiradores, su novia le dijo: ¿qué tal? Parece que le apretaste las clavijas, ya tiene pernil para ratos, si quiere roer. Maestro Pedro sonrió despreciativamente y dijo: le quise enseñar una punta, pero no pude, el hombre no vale un higo. Y al primer viaje se fue de varetas. Por ese norte no hay más que fanfarría y familiaje alegador. Cosa de un año, llevaba el tacorontero en acecho de ocasión para vengarse del palo de la fiesta de San Miguel y nunca lo lograba. Un día, para
Un día por fin supo que Maestro Pedro iba a la Orotava, pasando por la cumbre, y se puso en camino acompañado de 2 amigos de mano dura y alma atravesada, y ya no era cuestión de ventilar un pleito de guapos, sino el propósito incrementable de atizarle al maestro una terrible paliza. Era por el filo de medianoche cuando Maestro Pedro, que ni en sueño sospechaba lo que iba a suceder, le abandonó a San Miguel en compañía de su costilla, con las alforjas cargadas del indispensable palo de membrillero. Había una luna espléndida, y los caminantes, con el paso sostenido de los montañeses, adelantaban terreno que era una bendición, por más que al apechugar algunas cuestas se detenían con el protesto ya de atarlos con la correa del zapato, ya de encender la cachimba, a fin de cobrar ánimo y descansar unos minutos, y de esta suerte, y con tales respiros, fueron venciendo algunas leguas de tierra labradía, lomos calvos, barrancos, laderas, arenales. Allá a la madrugada, cuando la aurora rompe su broche de oro y un ramujillo cortante como el acero afeita que es un primor, llegaron a Guajara, sitio donde todo viandante se detiene a dar un tiento al barrilete de vino rubio como las candelas. Echar el gainás de gofio a título de frugal e inocente desayuno. Quienes a tales horas no haya parado por aquellos lugares no saben lo que es un panorama sublime. Mirando hacia el sur se ve en el lejano horizonte suspendido entre cielo y tierra lo que los pastores llaman el mar de los herreños. Una serie de nubes vaporosas con una blancura nítida que semeja un océano albo de aguas blandamente rizadas con las caricias del cierzo. Un todo hecho por arcángeles con blondas de espuma. No puede darse nada más fantástico. La flotante masa se abre algunas veces formando túneles misteriosos en cuyo fondo se ve ora el verde de los campos de la costa, ora las aguas azules del Atlántico, ora caseríos borrosos de extraña perspectiva. El sol envía sus primeras agujas de fuego que centellean como aguas de oro y gradualmente los tonos se van juntando, fundiéndose, hasta que se admira una blancura ardiente, inflamada, fascinadora, magnífico. Dando unos cuantos pasos en dirección al norte, el paisaje varía por completo y los nervios del espectador se estremecen inevitablemente en una sacudida violenta. Durante unos segundos los ojos quedan fijos, con mirada absorta sobre el espíritu, mientras el espíritu parece vagar desligado de la materia. Es la impresión del abismo que forma el gran cráter de 12 leguas de circuito, en cuyo centro se levanta el inmenso cono del Teide, que visto a tan corta distancia obliga a pensar en cómo la isla no se hunde bajo aquella mole violácea que sube hasta tocar las nubes. Por el pie del acantilado que forma la muralla del antiguo cráter se encuentran las cañadas, imponentes áridas extensiones de terrenos incultos. Ante aquellas oleadas muertas el espíritu se siente agobiado y necesariamente medita de la pequeñez humana. Todo duerme y solo se oye el balido de alguna cabra salvaje que espantada levanta su cabeza para mirarnos fijamente y el aleteo acompasado de los cuervos que se alejan perezosos como sombras que se van disipando en la distancia. Por tales parajes iba el chasnero con su costilla cuando al doblar un peñasco se encontró con los 3 agresores. Velozmente se hizo cargo de la situación Maestro Pedro. Tan pronto como hubo conocido al de Tacoronte y dando un salto al mismo tiempo que dejaba deslizar las alforjas por la espalda, le atizó un palo a su querida mujer en el nacimiento de la oreja derecha que con tal acierto la hizo caer sin sentido. Este tan rápido como inesperado suceso dejó estupefactos durante unos segundos a los 3 aparecidos y el maestro, aprovechando la oportunidad, tiró un palo de abajo arriba al más cercano de ellos, derribándolo por tierra. Luego, con más viveza que se dice, acudió a atajarle un garrotazo del otro de los compañeros de Tacoronte y al mismo dejó correr su palo hasta la frente del enemigo hasta darle un terrible puntazo y hacerle también rodar. Enseguida, saliéndose de terrero con presteza y actitud gobernante, dijo a tío Antonio: «Ora los 2 solos, como es de regla». El maestro Pedro se proponía darle a su enemigo una paliza atroz conforme a todos los principios del arte. Por eso no le atacó enseguida, sino que antes bien le dejó reponerse de la sorpresa y de todo lo que le causara. Esta conducta no era hija de la hidalguía y la generosidad, ni mucho menos, sino de la altivez fanfarrona de los guapos, de ese garbo soberano del que no conoce igual en achaques de valentía. El tío Antonio, carojuto, cañoto y jugador de palo largo, mientras el chasnero, listo como una centella, no cumplía con las cuadras, en terreno fijo tiraba entre ambas manos,
según los principios clásicos de los guanches tinerfeños, del trozo y punta sin excluir los palos corridos. El primero de los citados contendientes pertenecía a la escuela majorera de juego abierto, el que domina el molinete y palo largo, sistema mejor para defensa que para ataque, y en el que si bien los efectos son terribles cuando alcanzan, la velocidad está sacrificada a la potencia y los cuerpos se descubren más de lo conveniente. El segundo, esto es, Maestro Pedro, era el discípulo de la escuela genuinamente tinerfeña, en que el juego es cerrado, ligan más los garrotes del desande y es rápido, privan los amagos y tan pronto se hace el quite con un extremo del palo como se ataca con el otro. Este sistema exige hombres muy ágiles, perspicaces, de gran presencia de ánimo. Cualidades en verdad no muy fáciles de reunir, ni a Maestro Pedro ni a tía Antonio le faltaban, pero eso se remetieron con las de Caín y sin pronunciar palabra. Extraño lance de honor, librado en las cañadas, y en una soledad que penetra los nervios con escalofríos de horror. No son para referidos los detalles del encuentro, basta decir que el charnero, para esta siniestra complacencia del gato que antes de devorar al ratón juega con él hasta cansarle, después de hacer sudar la gota gorda a su enemigo para demostrarle que no era nadie a su lado, en cuanto al juego del palo, le atizó un porrazo descomunal en el mismo sitio que le había dado el primero, para que de una vez aprendiera la punta. Personas hay que afirman que Maestro Pedro remató la hazaña, quitándole las armas a los vencidos, dándoles en los tobillos sendos garrotazos a fin de que no pudieran pisarle los talones mientras estuviesen en el camino. Por cierto, es que cuando pudo reanimar a su mujer con sorbos de vino, sopliditos en los ojos y tal cual beso en los labios, se puso nuevamente en marcha dejando como difuntos a los tres valentones que, habiendo ido a por lana, salieron trasquilados. La noticia de lo sucedido se aventó al poco tiempo por todo el sur. La gente andaba muy alcanzada de paciencia por conocer los motivos que tuvo Maestro Pedro para comenzar la célebre aventura dándole el primer golpe a su querida esposa. Pues él no aclaraba el misterio y ella parecía conforme con lo sucedido, al juzgar por la sonrisa maliciosa con que contestaba las acometidas de la curiosidad callejera. Cierta tarde, un señor de San Miguel, a quien Maestro Pedro guardaba muchos miramientos, después de darle al cantero algunos vasos de vino añejo de la pipa santa, le formuló en términos apremiantes la pregunta que todos, como queda dicho, venían haciendo. El maestro se echó entonces un último sorbito, se rasgó la cabeza y dijo: «Señor, ¿para qué me pregunta eso? Pues su merced sabe lo que son las mujeres. Si yo no le arrimo el toquito a la mía, se me cuelga y gritando: ¡que te pierdes, Pedro! ¡Que te pierdes, Pedro!» Y de sofate nos dan una chafeña de palo que nos muelen los cuerpos como a cimites, lo cual es con un bariscacillo todo que da remedio. Bueno, pues... Y bueno, la historia la vamos a terminar ahí porque sí, era acabar con el misterio de por qué carajo le dio un palo a su mujer. La dejó sentadita ahí, tumbadita en el suelo, porque sabía que se le iba a abrazar encima y eso le iba a poner las cosas fáciles. Pues nosotros tenemos que ya poner el punto final porque ya nos están tocando el intermitente y bueno, pues ahí terminamos. Un fuerte abrazo, Isidro, seguimos hablando. Un tremendo placer, hasta la próxima semana, hermano. Ajul.